Hola a todos, soy José Luis González. Hoy vamos a meternos de lleno con un concepto que es clave para el desarrollo en entorno servidor, la programación reactiva. Vamos a ver por qué está marcando el futuro a la hora de construir aplicaciones que sean de verdad robustas y escalables. A ver, para empezar, vamos a ponernos en una situación que seguro que nos suena. Imaginemos un servidor al que de repente le empieza a llegar un flujo constante, una avalancha de peticiones o de datos. Pensad en un streaming de vídeo, un feed de noticias en tiempo real, o los datos que no paran de llegar de un sensor. Hasta ahora, ¿qué es lo que hacíamos? Pues el enfoque de toda la vida, el síncrono, lo que haría sería bloquear los hilos de ejecución, uno detrás de otro. Vamos, creando un atasco monumental, como el que vemos aquí. La programación reactiva, en cambio, propone algo totalmente distinto. Un modelo no bloqueante que permite que todo ese tráfico de datos fluya sin parar. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Lo lógico, la primera solución que se nos viene a la cabeza para no quedarnos ahí esperando, para evitar ese bloqueo, es la asincronía simple. Es un primer paso, y uno muy lógico, la verdad. En Java, por ejemplo, tenemos herramientas como Complete Feature Table, que son un avance tremendo. Nos permiten lanzar una tarea que va a tardar un rato, como una consulta a una base de datos, y en lugar de quedarnos parados, el hilo principal puede seguir a lo suyo. Y ya cuando el resultado esté listo, el sistema nos avisa y continuamos. Pero claro, aquí viene el pero importante. Complete Future Table está genial, es perfecto para una única respuesta que va a llegar en el futuro. Pero ¿qué pasa con esos flujos que no paran nunca? Pensemos en logs en tiempo real, en los precios de acciones que cambian cada milisegundo o en el timeline de una red social. Es que no podemos usar un Complete Future Table para cada dato que llega, sería una locura. Y es justo aquí, en este punto, donde la programación reactiva entra y, lo cambia absolutamente todo. Porque ya no se trata solo de ser asíncrono, sino de aprender a gestionar esos ríos de datos como una única cosa continua. La idea de la programación reactiva es tratarlo todo como si fuera un flujo de eventos. O sea, en lugar de ir nosotros a pedir los datos, nuestro código se pone a escuchar y reacciona a ellos a medida que van llegando. Es como si estuviésemos sentados a la orilla de un río, simplemente observando lo que pasa. Es en esencia el patrón observador, pero llevado a un nivel mucho más potente. Fijaos, el modelo es súper potente, pero en el fondo es muy sencillo. Tenemos una fuente de datos, que llamamos productor, que va emitiendo eventos. Luego tenemos una serie de operadores, que son como una cadena de montaje, van transformando esos datos sobre la marcha. Y al final de todo está el consumidor, que es quien se suscribe y reacciona a ese resultado final ya transformado. Y ojo, que esto en el mundo de Java no es solo teoría, ¿eh? Se implementa con librerías potentísimas como RxJava o Project Reactor. De hecho, esta última es la que está detrás de frameworks como Spring Web Flux. Y nos da dos tipos de flujos principales. Mono, para cuando esperamos 0 o un elemento, y Flux, para cuando esperamos de 0 a n elementos, o sea, un montón. Y aquí viene la joya de la corona, lo que de verdad diferencia esto de la asincronía simple. El backpressure o contrapresión. Este mecanismo es fundamental. Es lo que permite al consumidor, si se ve desbordado, le pueda decir al productor, oye, para un poco más despacio que no doy abasto. Así evitamos que el consumidor se sature y colapse. Es una comunicación en dos direcciones. Vale, otro concepto súper importante que tenemos que tener clarísimo es que no todos los flujos de datos son iguales ni se comportan de la misma manera. Vamos a ver esta idea porque es clave para diseñar bien nuestras aplicaciones reactivas. Podemos diferenciar entre flujos fríos y flujos calientes. La analogía es perfecta. Un flujo frío es como ver una película bajo demanda. La reproducción empieza desde el principio solo para la persona que le da al play. En cambio, un flujo caliente es como una emisión de radio o de tele en directo. Está emitiendo todo el rato y si alguien se conecta, empieza a recibir la señal desde ese mismo instante. Un flujo frío, por lo tanto, es un poco perezoso. La fuente de datos, imaginad una consulta a base de datos, no se activa hasta que alguien se suscribe. Y si se suscriben dos consumidores distintos, se ejecutan dos consultas totalmente independientes. Cada uno recibe su propia secuencia de datos completa, desde el principio. El flujo caliente, al contrario, es proactivo. La fuente de datos, como las lecturas de un sensor de temperatura o los clics del ratón, emite sin parar, haya alguien escuchando o no. Si alguien se suscribe, empieza a recibir los valores desde ese preciso instante, pero, claro, se pierde todo lo que se emitió antes de que se conectara. Bien. Y después de todo este rollo, la pregunta es, ¿y esto a nosotros en segundo de DAO para qué nos sirve? O sea, ¿qué ganamos aplicando este paradigma en nuestros proyectos?
Pues mirad, los beneficios son brutales. Primero, una escalabilidad muchísimo mayor. Como no bloqueamos hilos, un servidor reactivo puede manejar miles, millones de conexiones a la vez con muchos menos recursos. Segundo, el código es más limpio, más legible. Se escribe de forma declarativa. Describimos qué queremos hacer con los datos, no el cómo. Y tercero, que es fundamental, la resiliencia. Gracias al backpressure, creamos sistemas súper robustos que no se caen ante picos de carga. Así que, al final, la idea principal con la que quiero que nos quedemos es esta. La programación reactiva no es solo una técnica, es un cambio de mentalidad. Es pasar de un modelo imperativo, de dar órdenes, a uno declarativo, donde describimos el flujo y que es infinitamente más eficiente para el desarrollo moderno. En definitiva, el futuro del servidor no espera, reacciona. Y la pregunta ahora es, ¿estamos listos para que nuestros proyectos dejen de pedir datos y empiecen a reaccionar a ellos? Si te ha gustado, ya sabes, like y suscríbete para seguir codificando un montón. Nos vemos en el próximo deploy.